grabar estas clases y yo voy a ver la forma de subirlas a un servidor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo no he podido acceder a la clase del miércoles en el horario o he llegado tarde, tranquilamente voy a poder volverla a ver, ¿no? O si yo he asistido a la clase y no he entendido algún punto, la voy a volver, ¿no? Pues no hay problema. Ya. Lo que vamos a ver son los trabajos realizados con más frecuencia en un taller automotriz, ¿no? En este caso, pero es un caso de estudio. ¿Qué quiere decir? Que esto ya ha sido estudiado, analizado e implementado, ¿no? Sí, este tipo de presentaciones o de trabajos se realiza bastante en los talleres y en nuestro rubro. Es cuando se solicita un peritaje técnico. ¿Qué quiere decir para nosotros un peritaje técnico? A nosotros como mecánicos no solo nos pueden pagar por reparar y diagnosticar, también pueden contratar nuestros servicios. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de determinar de forma técnica qué ha podido ocurrir, qué ha podido fallar en un determinado accidente o falla de una máquina. No se olviden que para la parte de motores, los motores no solo están habilitados para qué, para generar torque en vehículos. También pueden haber motores estacionarios, puede haber sistemas hidráulico-neumáticos aplicados a fábricas y demás, ¿no? Esa es otra opción que vamos a tener, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a tener es el objetivo de nuestra investigación, ¿no? Dice, ¿no? Determinar el tiempo de las actividades más recurrentes. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere analizar que en este taller, ¿sí? ¿Qué trabajos se realizan con más frecuencia? Y tratar de determinar por qué. ¿Por qué se realiza más este tipo de trabajo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué siempre nos toca este trabajo? ¿O en qué tipo de unidades, no? En este caso es para el Departamento de Servicios de Transporte de la empresa Edelca, ¿no? Esta empresa Edelca se encuentra en Venezuela, ¿no? No se olviden que Venezuela es un país potencia en base a los recursos del petróleo, ¿no? Tiene mayores reservas que los Emiratos Árabes, ¿no? Como objetivo específico, ¿qué tenemos nosotros? Un diagnóstico, ¿no? ¿Qué queremos tener con el diagnóstico? Saber cómo está la situación actual del taller en la forma en que nos desempeñamos. ¿Qué quiere decir esto? En base a mi forma de trabajo, en base a mi equipamiento, quiero saber qué tan productivos son. Como otro punto tenemos saber, dice, ¿no? O determinar las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo. ¿A qué se va a referir esto? Queremos saber, o la empresa quiere saber, qué se realiza más, mantenimiento correctivo o preventivo de cierto tipo de unidades. Pero no se olviden, ¿por qué? ¿En base a qué parámetros? ¿Por qué va a ocurrir en este tipo de vehículos y no en este otro? En base al tipo de movilidades o de unidades que tengamos, ¿no? Otro punto específico dice estandarizar el tiempo de las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo. ¿Qué quiere decir? Si ha llegado, por ejemplo, una camioneta, puede ser una Land Cruiser 1FZ o las modernas que vienen con motor 1 V6, 1 GR, ¿no? Mi compañero de trabajo, por ejemplo, saca el motor de arranque en 20 minutos y yo tardo media hora, pero los dos hemos sido capacitados. ¿Por qué hay esa diferencia de 10 minutos para lograr extraer este motor de arranque? Debe haber un porqué, ¿verdad? Entonces, todo esto se tiene que analizar, ¿no? Otro punto específico que tenemos es la eficiencia laboral del personal. ¿Por qué si el empleado Juan Pérez sacaba ese motor de arranque en 20 minutos, ahora lo hace en 45? ¿Qué está ocurriendo, no? ¿Está siendo eficiente? ¿Está siendo eficaz? ¿Por qué? ¿Se dan cuenta? Hay que analizar. No siempre va a ser desde el punto de vista mecánico. Puede darse al caso los problemas personales que le van a afectar en el rendimiento, ¿no? No se olviden, un mecánico también es humano, siente, piensa sobre todo, ¿no? Y por último, como objetivo específico, tenemos una propuesta de mejora. ¿Qué quiere decir? Tratar de solucionar, tratar de dar
mayores pautas para mejorar nuestro trabajo, ¿no? Como les decía, ¿no? Este taller de mecánica y de ENCA se encuentra ubicado en Venezuela. En este caso, todo lo que está con verde, sabemos que son zonas selváticas, ¿no? Que son lugares tropicales. Por lo tanto, ya nos está dando una pauta. No está este mapa de ubicación con el objetivo de un tour, ¿no? De conocimiento. Y está cerca, ¿a dónde? Dice, a una planta hidroeléctrica llamada Manuel del Piar, que está produciendo energía a través del movimiento del agua, ¿no? Pero a nosotros, ¿qué nos interesa? La metodología del análisis con el que se está realizando esto, ¿no? Este estudio se ha hecho en base al modelo descriptivo evaluativo. ¿Qué quiere decir por descriptivo? Que se ha preguntado, que se ha analizado, ¿se dan cuenta? Se ha tenido que tomar datos en base a qué? A planillas. Todo eso se ha tenido que realizar, ¿no? Este taller está destinado al tipo de unidades, ¿no? Hay transporte y en el taller automotor, ¿se ubican? ¿Quién está con su micrófono? Apáguelo un ratito. ¿Quién está con su micrófono? Ya, ahora sí. ¿Qué lagarto está con su micrófono? Apáguelo. Nacho, apaga tu micrófono. Apáguenlo, apáguenlo. Ya. Después les vuelvo a habilitar para que me pregunten, ¿no? Entonces, el tipo de estudio es a través de análisis de planillas, ¿no? Es como las que yo les doy, por ejemplo, en las prácticas. Es que para que vayan tiqueando y sacar promedios, sacar análisis, ¿no? Donde dice población y muestra se refiere a qué? A que se ha trabajado con una muestra de 15, ¿no? ¿Qué quiere decir? Puede ser 15 vehículos en base a los mecánicos y al 100% de todos los personajes que interactúan en el taller, ¿no? Una vez de que han tenido todo ese acumulado de datos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que se ha tenido un universo de preguntas y todo, hay que analizar, ¿no? Y nos está indicando lo siguiente, ¿no? Que de acuerdo a la región Guyana, ¿no? Habíamos dicho que se encuentra en Venezuela, que es un lugar selvático y tiene acceso a una planta hidroeléctrica. ¿Qué me quería decir eso? De que existe la presencia de humedad. Al tener la presencia de humedad, ¿qué voy a entender yo como mecánico? ¿Qué voy a entender yo? De que va a haber gran cantidad de componentes del vehículo que van a tender a oxidarse sin la necesidad de estar en contacto con el agua. Por ejemplo, una camioneta tiene que ir a auxiliar cerca de la represa a un tractor. Entonces yo voy a llevar a mi mecánico de maquinaria pesada con todos sus equipos en la camioneta. ¿Y eso qué implica? Que donde está el tractor no va a haber una carretera asfaltada. O si la hay, solamente va a ser hasta cierto lugar, ¿no? Entonces yo voy a tener que entrar a fosas, barros y demás, y ese barro va a salpicar. Y si yo no, al volver, no realizo la correcta limpieza, va a tender a oxidarse los componentes, ¿no? El mismo hecho de que el vehículo se encuentre en una región selvática con presencia de humedad, va a producir ¿qué? De que absorba humedad todos los componentes del vehículo y sobre todo los fluidos. No se olviden que, casi todos los vehículos son hidroscópicos. ¿Qué quiere decir eso? Que tienden a absorber agua del ambiente, agua de la humedad. Y esta humedad presente en estos fluidos, ¿qué va a producir? Va a producir una degradación más antes o más rápida de las propiedades que tenían los fluidos. Eso va a producir, ¿no? Es por eso también saber qué está ocurriendo, ¿no? A ver, analizaremos esta tablita. La tablita está dividida en días, actividades, y al final a la derecha, en la parte superior, tenemos una sumatoria, ¿no? ¿Qué tipo de actividades está realizando? Si se fijan, está haciendo un mantenimiento correctivo menor. ¿Qué entendemos por mantenimiento correctivo menor? Son las actividades que se pueden realizar en el día, ¿ya?
ya sea con la sustitución completa de la pieza o el reemplazo de sus componentes. Por ejemplo, aquí nos está indicando arranques, ¿no? Ya sean tanto de vehículos de gasolina o de diésel. ¿Se puede sacar en un día el motor de arranque? Sí, se puede. El mecánico ya tendrá que evaluar qué tipo de unidades, qué tipo de vehículos va a tener para poder realizar esta actividad, ¿no? En base a estos arranques podemos ver que sus ocurrencias, ¿no? En su parte diario que tiene que llevar tanto el mecánico como el jefe de taller, vemos que en la primera semana no ha habido nada de arranques, ¿no? Alternadores, el día viernes 20 de febrero se ha producido, pero en este caso es una tabla solamente de ocurrencias, ¿no? El mecánico y el jefe de taller tiene que tener un parte diario, un informe con las actividades realizadas, ¿no? Con lo que se ha realizado. Por ejemplo, yo he sacado el alternador. ¿Por qué motivo he sacado el alternador? Entonces, poner mi diagnóstico que solo el alternador estaba realizando la carga de la batería a un número alto de revoluciones. Ah, entonces, ¿qué dirá mi jefe de taller? Marcelo López, como mecánico, ha extraído el alternador, según él, porque el alternador solo carga a un número alto de revoluciones. Entonces, veré en su informe y dirá los instrumentos y herramientas que he utilizado. ¿Por qué es necesario eso? Por ejemplo, si yo en mi informe, al momento de diagnosticar el alternador, no he utilizado un amperímetro, el jefe de taller puede dudar si se ha realizado o no el trabajo. Esa es su función, desconfiar, no de mí, sino que tiene que justificar la hora de trabajo en el taller. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo yo he podido diagnosticar de que ese motor solo carga a un número alto de revoluciones? Yo sé a través que de un método empírico he acelerado el motor un poquito y he desconectado el borde negativo de la batería. Y como mi motor es a gasolina, no se ha apagado. He ido soltando de a poco el acelerador, ha mantenido el ralentí un pequeño momento y se ha apagado. He repetido la prueba unas 2, 3 veces y he llegado a que la conclusión es esa. Pero yo en mi informe técnico no voy a poner eso. ¿Qué tengo que poner? Que he utilizado un amperímetro, he interpretado la posición de la aguja para determinar que no está cargando. Sabemos que la caída de tensión en el amperímetro siempre se va a ir hacia el lado izquierdo. Ah, entonces si yo coloco eso en mi informe, tranquilamente mi jefe de taller va a tomar en cuenta mi análisis, ¿no? Asimismo, en esa hoja de diagnóstico que he hecho, tengo que poner el procedimiento de las piezas que he sustituido. Generalmente, si el alternador está cargando, pero solo a un número alto de revoluciones, generalmente la falla de ese alternador va a ser carbones, ¿no? Y si he extraído el alternador para cambiar carbones, queda sobreentendido, ¿no? Que en este caso debo de realizar el intercambio de los rodamientos de apoyos del rotor. No se olviden que en este tipo de talleres, ¿no? Cuando alguna vez ustedes tengan la oportunidad de ir a trabajar a talleres del Estado o a talleres de empresas, no se arregla, se cambia. ¿Qué quiere decir? Que si el rodamiento anterior donde se apoya la polea del alternador está con sonido, pero el eje posterior de ese mismo eje que se aloja en la carcasa del alternador está mal, por culpa de ese tengo que cambiar los dos, así uno esté bien. ¿Se dan cuenta? Ese es un proceso. No voy a poner en mi informe, he sacado las tapitas del rodamiento y lo he engrasado, ¿no? No existe eso, ¿se dan cuenta? Entonces eso tengo que analizar, ¿no? Como actividades en el sistema eléctrico, ha habido, fíjense, los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Pero sorprendentemente el día jueves, miércoles y martes ha habido una mayor presencia de fallas. Fíjense, 4, 3, 3, 2 y 1. ¿En dónde? En el sistema eléctrico. ¿Por qué se puede producir gran cantidad de fallas en el sistema eléctrico?
no nos olvidemos que estamos haciendo mantenimiento correctivo menor. ¿A qué se va a referir estas fallas? Van a ser generalmente fallas en el sistema de luces, ¿sí? Van a ser fallas en el sistema de luces. ¿Pero por qué? No se olviden que este estudio de este taller ha sido desempeñado cerca de una planta de energía hidrodinámica, ¿no? Que va a ser una represa. Esta represa se encuentra en una región selvática. Por lo tanto, hay gran cantidad de humedad. Al haber gran cantidad de humedad, ¿qué estamos asumiendo? Que todo sistema eléctrico va a tender a sulfatarse. ¿Y ocurre eso? Sí, ocurre eso. Comparen una batería y unos bordes de un auto que radica en La Paz con otro que radica en un lugar tropical, por ejemplo, Santa Cruz, El Beni, San Borja y Pando y lugares como esos. Siempre va a haber mayor cantidad de fallos. Seguimos viendo nuestro libro de ocurrencias. Tenemos también que fallas de sistema de dirección y tren delantero. Habíamos dicho que este taller se encarga de qué? De dar servicios, ¿no? De dar servicios a flotas de transporte de personal y de servicios de vehículos. Generalmente estos servicios de vehículos son de auxilios. ¿Pero qué está fallando? Dice sistema de dirección y de tren delantero. La mayoría de este tipo de vehículos no va a ser a cremallera, van a ser a caja de dirección. ¿Por qué van a ser a caja de dirección? Porque van a circular por terrenos que no están asfaltados. Es más, no van a ser ni siquiera caminos, van a ser sendas. Por lo tanto, ¿qué tipo de soluciones se pueden hacer? Va a ser cambio de retenes, cubos de apoyo, rodamientos, engrasado, rótulas y demás componentes, ¿no? Todo eso va a ser las fallas que va a producir este sistema, ¿no? Por las condiciones. Sistema de frenos, si es un lugar tropical en el cual no se va a poder adquirir gran velocidad, los frenos van a durar bastante y generalmente va a bastar con qué? Con darles una limpieza y evitar que se oxiden, ¿no? Y su correcta regulación. Para la mayoría de estos vehículos, el sistema de frenos va a estar compuesto casi siempre por discos en el eje anterior y balatas en el trasero, ¿no? Siempre. Soporte de motor y caja, pueden ser que se dañen, pero no son muy seguidos, porque la mayoría sigue siendo del modelo convencional. ¿Qué quiere decir que sean del modelo convencional? Que van a ser soportes de goma vulcanizada, ¿no? Rodamientos de puente central se va a referir al rodamiento que articula al eje cardán, ¿no? Como van a ser camionetas grandes, no va a ser un solo cuerpo el cardán, sino que va a estar segmentado y va a servir de apoyo, ¿no? Cepillos limpiaparabrisas siempre se van a dañar porque el acceso va a ser generalmente de tierra o en este caso más que todo presencia de arena, ¿no? Seguimos en la tablita y ya estamos en el mantenimiento correctivo mayor, ¿no? Esto que implica tiempo. Por ejemplo, tenemos reparación de motor. ¿Qué vamos a entender por reparación de motor nosotros, no? Es las técnicas que hemos aplicado cuando hemos pasado a la materia de motores a gasolina 3, ¿no? Se ha tenido que hacer un diagnóstico, se ha tenido que comparar ese diagnóstico con el libro de novedades de la actividad, ¿no? En este tipo de empresas, cada vehículo tiene su parte diario y eso es llevado a cargo por el conductor designado, ¿no? Puede ser que haya una camioneta que esté a disposición de todos, pero generalmente los ingenieros y los demás tipos de administrativos del taller no conducen, sino que tienen chofer, ¿no? En cambio, los mecánicos, los técnicos, somos los que nos vamos a encargar de probar y llevar ese registro, ¿no? El chofer de la unidad es el que lleva parte. Si por alguna razón, por ejemplo, ese motor entra a la reparación mayor, yo analizo y el momento de desensamblar el motor, verifico que los cojinetes de la bancada están totalmente rayados. ¿Eso qué me indica a mí? De que ha habido una inexistencia o poca cantidad de aceite lubricante. Y yo reviso el libro diario de la camioneta, del vehículo,
y verifico de que no tiene aceite. Entonces, tranquilamente yo debo de elevar en mi informe de que en el libro diario no se registró el correcto nivel de aceite. Por lo tanto, esa sanción y esa penalización va a tener que ser heredada por el conductor, ¿no? Lastimosamente él va a tener que hacer. Porque a mí, como mecánico, tengo que justificar, tengo que indicar por qué estoy pidiendo los repuestos. Tienen que tomar en cuenta eso, ¿no? En sistema de transmisión, ¿qué es lo primero que va a sucumbir? Fíjense, hay mayor cantidad que las reparaciones, van a ser los sistemas de embrague, ¿no? Es casi seguro que todo este tipo de vehículos van a ser de tracción mecánica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Van a ser de caja manual. ¿Por qué no van a ser de caja automática? Una caja automática hidráulica es efectiva, pero tiene la dificultad de que se necesita un mecánico con alto conocimiento para poder solucionar. Mientras que una caja manual, si se parte el disco o está plantada, por ejemplo, ha ido a auxiliar al tractor, ha llovido y se ha enfangado. Y por intentar salir con tracción 4x4, el conductor de la camioneta lo ha partido el disco. Me hago jalar con el tractor a un lugar más seco y con otra camioneta yo tengo que llevar un disco, tendré que llevar una prensa, un rodamiento, una horquilla y realizar la solución del vehículo en el campo, ¿no? Eso es tarea común en este tipo de talleres. Entonces, en mi informe yo pondré que por sobreesfuerzo del vehículo se ha producido esto, ¿no? Entonces, normal. Sistema de dirección, al igual que el anterior, al igual que el anterior tipo de mantenimiento correctivo, se va a producir, ¿no? Pero en este caso ya no solamente van a ser rótulas, van a ser amortiguadores y también pues, lo más común va a ser las barras de dirección y los brazos Pitman que se hayan doblado. Por el esfuerzo a que estos vehículos están sometidos, habíamos indicado, los baches, van a tender a qué? A querer doblarse. O por último se van a doblar los aros, ¿no? Fíjense después la reparación, sustitución de radiadores, no es una tarea común porque se supone que están funcionando con refrigerante, ¿no? Para bajar la temperatura del motor. En este caso no es correcto que utilicen agua, ustedes ya saben por qué, ¿no? Vidrios de ventanas y puertas, sí son tareas comunes también para cambiar, porque están en un terreno inhóspito, ¿no? Este tipo de unidades están diseñadas para eso. Y el mantenimiento preventivo, esa tiene que ser una tarea diaria, siempre va a haber, ¿no? Siempre va a haber. Fíjense, en las actividades de lunes al viernes, para este tipo de unidades se han generado 30 actividades en la sumatoria, ¿no? ¿Qué entendemos por servicio completo? Para nosotros el servicio completo de mantenimiento preventivo en las unidades de gasolina es el afinado, ¿no? Se ha realizado el afinado y su correspondiente cambio de fluidos, líquido de frenos, fluidos hidráulicos de la dirección. Puede ser que tengamos otro tipo de unidades, por ejemplo, para el jefe de taller o para el gerente que sean de transmisión automática hidráulica y demás, ¿no? Sistema de frenos, también ha habido actividades, pero generalmente, como les había dicho, van a ser solamente preventivos, ¿no? En este caso, ¿qué sería? Si la unidad presenta chillidos al momento de frenar, generalmente es porque se ha cristalizado las pastillas y las balatas, ¿no? Simplemente con una lijada y una grasa en base a bronce, se aplica esto y se soluciona el problema, ¿no? O en su defecto, reemplazar las pastillas antisonido, ¿no? Las chavetitas que tiene. Eso es cuestión de horas a lo mucho, ¿no? En el sistema de suspensión solo ha habido una, porque lo más probable es que sean las ballestas, ¿no? Esto debido por el peso que se ha cargado en la batea de la camioneta, que se rompa, ¿no? Eso es poco probable, pero ocurre, ¿no? Y en los neumáticos sí se producen este tipo de fallas, ¿no? Fíjense que tenemos varias actividades y cuándo se están produciendo los primeros días. Esto ha debido ser a razón de qué? De un trabajo que se ha dejado a medias la semana anterior o se ha pasado por alto, ¿no? En este caso habría que analizar por qué ha habido la cantidad de fallas que se ha producido en los neumáticos, ¿no? Fíjense que se debe realizar, alinear
balancear y reemplazo. ¿Esto por qué se ha podido producir? ¿Por qué debo de alinear, balancear o reemplazar el neumático en mi unidad? No se olviden que estos vehículos circulan por terrenos inhóspitos y están sometidos a gran carga de peso. Por lo tanto, si no ha habido una correcta presión de aire en las ruedas, ¿no?, que ha tenido que ser evaluada por el conductor, simplemente el aro se ha doblado. ¿Se dan cuenta? Pero no quiere decir con eso de que el aro está destruido totalmente. Eso no nos quiere decir eso, ¿no? Sino que puede ser que se haya deformado en un lugar. No nos olvidemos que para este tipo de unidades no se utilizan aros comunes, sino se utilizan neumáticos con sobrearo. Alguna vez van a fijarse por los llanteros de camiones, de camionetas, o cuando pasen, vean una camioneta Land Cruiser, una Patrol, en el aro existe una cinta. Esa cinta es un complemento mecánico que entra a presión y se extiende, ¿no? Tiene la función de mantener al neumático dentro del rango de trabajo, ¿no? En este caso, la pestaña de apoyo se va a acomodar ahí adentro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si la rueda se ha deformado, puede ser por el exceso de peso del terreno, entonces se ha extraído y no necesito reemplazar porque solo es un pequeño lugar. Por lo tanto, yo le voy a dar al técnico mecánico en máquinas, en otras palabras, al tornero, para que me realice un trabajo de rectificación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Lo va a meter al torno el aro y dependiendo la técnica que él aplique, ya sea en frío o caliente, va a proceder a, a solucionarlo, ¿no? Puede ser calentando, rellenando o simplemente a través de un proceso de presión ir corrigiendo, ¿no? Dentro de ese rango de... Fíjense, ahora estamos pasando al mismo tipo de actividades que hemos visto en la planilla anterior, pero esta es nuestra semana 2 de estudio. Habíamos dicho que se ha tenido 15 muestras, ¿no? Entonces, se refiere a esto. Fíjense, los días lunes y martes de la segunda semana no hay novedad en ninguna de las actividades. Pero ¿qué no deja de aparecer como siempre? Sigue presente y en cantidad las fallas en el sistema eléctrico. Habíamos indicado que por la situación geográfica que se encuentra el taller, va a ser la presencia de humedad y sulfatación de los componentes, ¿no? Después va a haber fallas en el tren delantero. Habíamos indicado que esas fallas casi siempre van a ser rótulas, ¿no? ¿Qué son las rótulas? Los muñones, pero su nombre técnico es el otro, ¿no? Sistema de frenos, si se ha hecho el mantenimiento, es poco probable que se vuelva a utilizar. Soporte y motor de caja no hay, rodamientos de puente central no hay, pese a que están sometidos a gran tracción los cardanes, ¿no? Los cepillos limpiaparabrisas tampoco. En la parte del mantenimiento correctivo mayor, sigue habiendo reparaciones. ¿Qué está ocurriendo? A nosotros nos tiene que llamar la atención. Si la semana anterior he reparado 4 motores, ¿por qué esta semana estoy volviendo a reparar 2? Y es más, el viernes hay 5 motores que reparar. ¿Qué está pasando? Tengo que ver. Analizo, ¿no? Hago el peritaje técnico. Es lo que hemos pasado en motores. ¿Se acuerdan cuando les digo tienen que sacar con cuidado, fijarse la posición de anillas y demás componentes? Es por esta razón que se tienen que analizar. Pero ¿qué ocurre? Que si en la sumatoria de 5, 7, 9, 11 motores, encuentro que todos presentan la falla en las bancadas de biela y en las bancadas del cigüeñal. ¿Qué está pasando? ¿Por qué todos estos motores se están rayando con los cojinetes? ¿Qué está pasando? Agarro y verifico de nuevo el libro diario del parte del conductor y veo que todos han cumplido con el aceite. Están con aceite, he sacado, me he fijado, pero el cojinete está rayado. Entonces yo tengo que empezar a sospechar de la calidad y el tipo de aceite que se está aplicando al motor. Puede ser que no sea responsabilidad del conductor, o es más, puede darse el caso de que haya llegado una gran cantidad de aceite en mal estado. No se olviden que para este tipo de talleres
el aceite no llega en bidón, llega en turril. Y yo extraigo del turril. ¿Se dan cuenta? ¿Qué está pasando? Tal vez el turril en el almacén no está ubicado en un correcto lugar y tiene un acceso de agua. O al extraer el aceite del turril, se ha perdido la tapa y le han puesto una bolsa con una liga. A eso me indica que como el aceite es hidroscópico, está empezando a absorber y tiene presencia de humedad. Todo eso se tiene que evaluar. Entonces ya me está llamando la atención. ¿Verdad? ¿Qué más hay? En este caso aparece el sistema de transmisión. En el sistema de transmisión, las fallas más comunes, aparte de las del disco de embrague, va a ser el cambio de crucetas y rellenado de los yugos del cardán, ¿no? ¿Eso por qué? Por la cantidad de torque al que está sometido y demás, ¿no? Fíjense que han desaparecido las reparaciones de diferencial trasero. En este caso no hay problemas con las coronas, no hay. No hay novedades también en la corona delantera, no hay fallas en las chumaceras ni en los cubos de apoyo, ¿no? Pero ¿qué sigue habiendo? Fíjense, el mantenimiento preventivo. Los servicios completos que se han realizado la semana anterior, no he tenido que hacer nada los dos primeros días, el día lunes y el día martes, pero de golpe se han presentado el día miércoles. Esto no quiere decir que uno ha sido negligente, ¿no? Sino que dentro del mantenimiento preventivo está el mantenimiento proactivo. ¿A qué se va a referir este mantenimiento proactivo? No se olviden que no solo voy a tener unidades que van a funcionar con gasolina como combustible, sino que también voy a tener unidades de tipo diésel. Al tener unidades de tipo diésel, se lleva el control con hora, por hora de servicio, y en gasolina por kilometraje. Pero, por ejemplo, si a mi camioneta le toca de aquí a 3 semanas el cambio de aceite, y en el odómetro y en mi hoja de registro me dice que solo le falta 100 kilómetros para llegar al límite de servicio, ¿qué hago yo como mecánico? ¿Realizo el cambio de aceite? ¿Sí o no? Sí, lo realizo. Porque esa unidad puede darse el caso de que no haya salido del parte, que no haya salido del taller. Está parada. No la van a utilizar el día de hoy. No tengo nada que hacer. O es más, tengo cosas que hacer, pero me da tiempo. Entonces, como solo quedan 100 kilómetros, yo como técnico puedo desechar de ese aceite. ¿Se dan cuenta? Yo puedo tranquilamente tomar el mando de esa unidad y afinarla. Tendré que ver qué cosas le falta hacer, ¿no? Entonces, en base a eso, yo voy a tener. Fíjense, en el sistema de frenos hay novedades, en el sistema de suspensión, y siguen la parte de los neumáticos. Sigo teniendo alineado, balanceado y reemplazo de unidades, ¿no? Esto hay que ver en base a qué se ha producido, ¿no? Eso hay que analizar. Ahora, fíjense, dice determinación del tiempo estándar de la actividad del servicio completo del taller mecánico. En otras palabras, ¿qué se está haciendo más, no? ¿Qué entendemos por servicio completo? ¿Ya? Dice, revise la llave del caporal, traslada al vehículo de área de mando. ¿Qué es la llave del caporal para nosotros? Es el cubo de enganche. Se van a fijar en los que viven en los yungas, en lugares tropicales. Para poder pasar un barrial tengo que activar la tracción 4x4. En los vehículos más modernos existe un solo botón o existe una palanca, ¿verdad? Esa palanca yo aprieto y solito tracciono las 4 ruedas. En cambio, en este tipo de unidades, ese enganche de la tracción para las ruedas delanteras se realiza de forma manual. ¿Qué quiere decir? Hay una pestañita. Yo tengo que bajarme del vehículo y tengo que accionarla de forma manual, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Al activar esa palanca, yo tengo que dar retro para que enganche el cubo del candado en el eje del palier. Entonces, de esa forma yo tengo doble tracción. Pero dense cuenta que tengo que revisar esa llave. ¿Por qué? Porque es de acción manual. Y como está de acceso para poder accionar con la mano, está generalmente susceptible a que ésta se pueda romper con una piedra
o tal vez el camino estaba con un barrial y al ir conduciendo patina la camioneta y choca contra la peña o un vehículo, ¿no? Eso es normal que ocurra. Son componentes que sí se cambian y que hay de eso, ¿no? Ahora, ¿qué dice, no? ¿Se traslada el vehículo al área de lavado? Sí, todos los días se tienen que lavar las unidades, ¿no? Al menos las unidades que salen al campo. Pero ¿qué tenemos por lavar? No solo nos vamos a referir a lavar la parte externa, los asientos, ¿no? Es más, eso puede llegar a pasar de forma inadvertida, pero no es lo correcto. ¿Quién tenemos por lavar? A poner el vehículo en una rampa o subirlo a una fosa en la cual se debe de realizar el trabajo de lavado a presión con manguera. Alguna vez se han de fijar aquí en Chuquiaguillo, Calajahuira, hay varios lugares que se utiliza el agua del río para lavar a presión. ¿Y quiénes son los primeros en hacer lavar? Son las flotas. Pero ¿qué parte es lo primero que hacen lavar? Hacen lavar el chasis, las fundas, los tambores, ¿no? ¿Por qué? Porque son elementos que están sometidos a grandes torques. Y esos elementos, al estar sometidos a esas fuerzas, cuando existe la presencia de humedad y barro, ingresan adentro. Son componentes que están lubricados. Entonces, si yo no fumigo esto, no lavo, ¿qué va a producir? Esa tierra, esa arena se va a entrar ahí adentro y se va a empezar a mover. Se va a convertir en una lija y lo va a ir destrozando todo, ¿no? Aspirado del vehículo, lavar motor del vehículo, nos está indicando, ¿no ve? Pero ese lavado hay que determinar en base a qué y en qué momento. No se olviden que para lavar el vehículo tenemos que proteger componentes como el alternador, el cuerpo de bobinas, si tiene distribuidor, si es en inyección, tapar los conectores de los chicotillos, si es a carburador, ¿no? Todo este tipo de talleres no siempre va a tener una flota de vehículos nuevos, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta si se va a lavar con agua a presión primero, si se va a lavar con diésel, si se va a lavar a espuma, si se va a lavar con agua fría o se va a lavar con agua caliente, ¿no? Todo eso tiene que estar implementado en el taller. El secado del vehículo, ¿no? Una vez de que se ha procedido a lavar, ¿sí? A lavar el vehículo y está seco, dice, se traslada el vehículo al área de fluidos. ¿Qué va a ser el área de fluidos? Para los que les ha tocado taller de motores, ¿no? Y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, tienen que tomar en cuenta esta parte. ¿A qué se va a referir? Es donde yo voy a llevar a cambiar aceite, líquido de freno, fluido de transmisión hidráulica, aceite de la caja, aceite de las coronas. Eso va a ser un servicio continuo. ¿Por qué? Porque si yo me he metido un barrial o un lodazal, la corona tiene una manguera que sirve de respiradero, pero este lodazal ha cubierto hasta más de la mitad de la puerta. Entonces, por lo tanto, sabemos que todos los componentes que han estado por abajo de ese nivel han sido susceptibles a qué? A llenarse de barro. ¿Eso qué nos quiere decir? Que los aceites del diferencial delantero y trasero están llenos de barro ahí adentro y tengo que cambiar inmediatamente. Caso contrario, si no cambio ese aceite, se va a lechar, se va a mezclar y lo va a moler. Cuando ustedes vean, tengan la oportunidad de ver de los vehículos viajeros esas coronas, están molidas, a veces no tienen ya ni dientes, ¿no? Una vez de que se ha cambiado los aceites, dice que hay que esperar a que se escurran, ¿no ve? ¿Esto a qué se refiere? Si se va a cambiar aceite de, si se va a cambiar el aceite del motor, tenemos que esperar a que escurra, no como los que cambian aceite en los talleres, o perdón, los que cambian aceite en la calle, ¿no? Lo vacían en una batea. En este caso, si uno está encargado de hacer este tipo de trabajos, el aceite tiene que ser vaciado en una batea limpia, porque se va a sacar una muestra, ¿sí? Una muestra en qué estado está saliendo el aceite, con qué se ha contaminado y por qué. Y mucho más si el mecánico ha pedido el análisis por la gran cantidad de reparaciones de motores que se están produciendo. Quieren saber qué hay en el aceite que no está funcionando. ¿Para qué? Para que se pueda corregir ese problema. Si se fijan la línea,
donde dice operación, transporte, inspección y demora, ha sido un proceso casi lineal en la parte de limpieza, pero en la parte de traslados no. En este caso, el hecho de cambiar el aceite y los fluidos es el que está generando mayor demora. Fíjense que este pico está acá en la parte de extraer el aceite, es donde más se está tardando. Cuando hemos pasado motores 2, no se olviden, les había dicho, cambiar aceite es un proceso técnico. ¿Sí? ¿Por qué técnico? Porque tenemos que ver la fluidez, la cantidad de partículas y demás componentes que se están extrayendo. ¿Qué ocurre si al extraer yo veo una viruta y es más, cae algo? Yo he escuchado caer algo a la batea limpia. Entonces eso ya me está dando un ejemplo de que algo malo está ocurriendo dentro del motor, ¿no? Una vez de que se ha procedido al, a la extracción del aceite para su correspondiente análisis, la línea de tiempo también baja y se va a volver lineal. ¿Dónde? En la parte en la cual yo tengo que engrasar los sistemas de dirección y articulaciones. ¿Qué quiere decir esto? Meter grasa de calidad a estos componentes. ¿Cuáles van a ser estos componentes que necesitan ser engrasados? Van a ser las rótulas, van a ser las crucetas, puede ser el brazo Pitman, pueden ser las chumaceras, esto en base al parte del vehículo, ¿no? Fíjense, completar el aceite de la dirección, se refiere a la bomba hidráulica, ¿no? El aceite en la transmisión, si es que no se ha cambiado, tengo que sacar el tapón y meter mi dedo para verificar, ¿no? Completar el agua en el radiador, en este caso no va a ser agua, ¿no? Va a ser el refrigerante. Pero no solo es aumentar, tengo que poner en el vehículo, en este caso, qué cantidad, generalmente en centímetros cúbicos o en su defecto en derivados del litro, cuánto estoy añadiendo. Si un sistema de refrigeración se encuentra en muy buen estado, no debería bajar el nivel. Y este nivel para completar de refrigerante no se realiza en el radiador, tiene que realizarse en la reserva del refrigerante, ¿no? ¿Por qué tiene que revisarse el nivel del refrigerante en la reserva? Porque cuando el tapón del radiador está en buenas condiciones, el intercambio de fluidos cuando existe mayor o menor presión en el sistema de refrigeración se realiza por ese medio. Si yo aumento constantemente refrigerante a la reserva, quiere decir de que existe una falla o bien se está produciendo la entrada de aire. Hay que analizar por dónde está ingresando esa cantidad de aire que está entrando al motor, ¿no? Fíjense, sigue el periodo de tiempo y la línea, ¿no ve? Sigue, eso hay que analizar por qué. Cambiar el filtro, el aceite de aire, el filtro de gasolina no lleva mucho tiempo. Ahora fíjense, vuelve a subir el pico, ¿sí? Estamos en la parte que dice la inspección del vehículo. Una vez de que se han realizado todos estos procesos anteriores, generalmente, aparte del jefe de taller, hay una persona, la cual se llama el timekeeper. Es un tipo que nos controla tanto a los mecánicos y demás operarios del taller, y también, dependiendo del tamaño del taller, tiene la función de inspeccionar. ¿Qué quiere decir con inspeccionar? Va a notar el estado desde los asientos, si las tapas de la camioneta están completas, si tiene la cigarrera, si tiene el encendedor, ¿se dan cuenta? Va a controlar los módulos de control de velocidad. En este tipo de vehículos de empresas tienen un control monitoreado por GPS, lo cual implica que no se pueda circular a más de 80 kilómetros por hora. Para todo este tipo de vehículos es una norma. Por ejemplo, cuando vayan al Chaco, vayan a lugares como Santa Cruz, en los campamentos petrolíferos o de búsqueda de gas, todos estos vehículos tienen esto. ¿Por qué? Porque el camino que se ha habilitado para accesar a estos lugares es de tierra. Y cuando la tierra no ha sido removida, es como correr en asfalto. Pero gracias a las imperfecciones que tiene, se puede volcar.
Entonces es preferible controlar, ¿no? Cuando tengan la oportunidad de conducir una de estas unidades, hasta antes de 80 kilómetros por hora no van a tener ninguna novedad. Una vez de que empiecen a pasar esta velocidad, en el odómetro o en la parte inferior del tablero, generalmente por los pedales, se encuentra un módulo, que es el que manda la señal GPS a un satélite y empieza a pitear, ¿no? Entonces, yo llego a los 80 kilómetros, pip, 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 empieza a pitear. Si yo sigo acelerando, ese piteo se hace más rápido, pip, 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 y sigue sonando hasta que yo deje de acelerar. Por alguna razón, el usuario ya le ha pillado la maña y lo desconecta, ¿no? Pero estos módulos tienen una batería. Entonces esa batería sigue tomando ese tipo de datos, cosa que no se pueda alterar, ¿no? Ahora, si se desconecta la batería ya es otra cosa, ¿no? En los campamentos es bien común que ustedes como técnicos vean esa falla, que los módulos de control GPS fallan, ¿no? Pero no es que fallan, sino que son intencionalmente saboteados, ¿no? Eso es lo que se va a producir, eso es normal. Entonces, todo este tipo de caracteres, el timekeeper se va a encargar de inspeccionar, ¿no? Fíjense, entonces en este caso se está volviendo a volver a bajar la línea de tiempo y se entrega el vehículo inspeccionado y con todos los datos, ¿no? Fíjense, aquí en el resumen de todo lo que hemos analizado, qué se está ponderando, ¿no? El tiempo. Fíjense, ha habido las operaciones, los trabajos que se ha dado, el almacenamiento y todo, ¿no? Todo este proceso dice que ha sido el proceso actual, es lo que se está haciendo, es lo que hemos podido observar para poder analizar. Fíjense cuánto se tarda en esto. En transportarlo, en llevar y traer, se pierde casi 8 minutos. En inspeccionar a ojo de buen cubero, que es decir rápido, se ha tardado 2.7, 3 minutos. Ha habido una demora por X o Z razón, qué sé yo, ha habido el descanso, o han traído una salteñita, o tomaremos refresco, y entre charla y charla se ha desperdiciado 28, media hora, ¿no? Y hemos tenido para realizar los trabajos 149 minutos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Hemos tardado hemos tardado más de 2 horas en realizar este trabajo. Entonces ya me está dando, ¿no? Si nos vamos a este otro lado, al lado derecho, tenemos varias casillas en las cuales deberíamos llenar para analizar qué está pasando, ¿no? Entonces, si se fijan, tenemos que analizar eso. Ahora, fíjense, en esta tablita, ¿no? ¿Qué actividades hemos tenido? Tenemos como datos estadísticos la sumatoria total, un promedio, la sumatoria total 2 y la sumatoria total 3, ¿no? Esto nos está dando tiempos y parámetros, ¿no? De lo que se está realizando. Entonces, esto ha sido por el momento en base a qué? A un solo operante. Por ejemplo, me han podido evaluar a mí en este proyecto para saber cuánto tardo yo en hacer esa actividad. Puede ser que a uno de sus compañeros, por ejemplo, a su compañero Peralta, a su compañero Luis, a su compañero Nistaos que trabajan conmigo, nos hagan este mismo test. Otros van a poder dar mayor o menores tiempos. Entonces, van a analizar por qué se debe eso, a qué se debe la variación de tiempos entre el personal que estamos dentro del taller. Tienen que tomar en cuenta lo siguiente. En este tipo de talleres nos están capacitando a todos, ¿ya? No quiere decir que solo lo voy a capacitar al jefe de taller. No, va a entrar a la capacitación el jefe de taller, los ayudantes, los maestros mecánicos. Es más, muchas veces entran las secretarias, todo, porque tienen que saber de la actividad. La contadora o el que lleva el registro, el auditor, tienen que saber de mecánica. Por ejemplo, si yo pido 50 unidades de rodamientos de apoyo para las camionetas Land Cruiser, ellos me dirán, tu pedido está mal, pero dice los cojinetes, o en este caso, los rodamientos. Pero en tu pedido no dice si son anteriores o posteriores. Ah, o yo le puedo decir, tú estás cerrado, es la misma medida. O él me dirá, no,
en el anterior pedido has pedido dos tipos de rodamientos y yo tendré que justificar si estoy en lo correcto o he estado equivocado. Ahora, si he estado equivocado en mi pedido, bueno, me van a tener que sancionar porque voy a tener que explicar qué ha pasado con los rodamientos que no he podido utilizar, qué he hecho, dónde están. Sabemos dónde están, están en el almacén, pero el almacenero también va a dar su informe que Marcelo López ha pedido esos rodamientos, pero no han sido utilizados. Él dirá, vaya a saber por qué, ¿se dan cuenta? Entonces, en base a esto, se tiene que hacer, ¿no? Ahora, fíjense, tenemos un tiempo estándar de las actividades que se ha hecho, ¿no? Dice, espera a que se seque el área a tratar. ¿Qué quiere decir? Si yo he lavado el motor a presión para realizar el cambio de aceite, ¿puedo realizarlo cuando el motor todavía se encuentra húmedo? No. Va a haber dos formas de acelerar este proceso, ¿no? Una va a ser a través de aire a presión, especialmente para secar la presencia de agua, o en su defecto, dejarlo que se seque al ambiente. Lo sacaré al patio, levantaré el capó para que se ventile y vaya secando, ¿no? Para el cambio del filtro de gasolina, fíjense, hay 25 minutos. Para cambiar un filtro va a depender mucho de la posición, del lugar y del tipo de herramienta que se necesite para accesar a él. Si es un vehículo convencional, los filtros de estas unidades están unidos a las líneas de entrada y salida a través de nipples, por los cuales yo voy a tener que utilizar llaves de caño y llave fija para hacer contrafuerza. Por lo tanto, en el lugar que se encuentran, no hay mucho espacio para hacer la tijera. Entonces, por lo tanto, sí voy a tener que tardar, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de un minibús chino, que para el sistema de filtro, solo tengo que sacar dos abrazaderas y jalar, ¿no? No voy a tardar, yo creo, más de 10 minutos, 15 exagerando. El aspirado del vehículo es bien importante para mantener el sistema interno, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Para circular por cierto tipo de lugares, por ejemplo, cuando hay incendios en el oriente, sabemos que toda la brama, ¿no? Toda esa hierba se quema, pero no es solo un pedazo, son grandes extensiones que se van quemando. Por lo tanto, van a producir una cantidad de humo excesiva. Yo en el vehículo no voy a poder circular con las ventanas abiertas, ¿verdad? Voy a tener que utilizar el sistema de climatización del vehículo, pero yo tengo que elegir de dónde va a extraer ese aire con el cual va a trabajar. Entonces, en los tableros se van a fijar, existe un hombrecito sentado con una flecha que retorna. ¿Qué quiere decir? Que va a reutilizar el aire presente, ¿sí? Combinándolo con el filtro, dependiendo qué tipo, qué gama de vehículo sea, con el aire que se encuentra en el exterior. Pero si el sistema no ha sido aspirado y está con presencia de tierra, ¿qué va a hacer el vehículo? El sistema de aire acondicionado va a aspirar esas partículas y nos va a botar en la cara. En el caso de que estemos utilizando las celosilias delanteras, ¿no? Igual, para el cambio del filtro de aceite está tardando 20 minutos. Hay que ver en qué lugar se encuentra. Si son unidades Toyota, por ejemplo, camionetas Hilux con motor 2TR, hay que analizar si son los motores que vienen con versión con filtro o la versión que viene con elemento, ¿no? Si son con elementos o filtros, hay que analizar eso, ¿no? Engrases, secado del vehículo, completar aceite de transmisión y demás, se tarda, ¿no? Entonces hay que sacar un promedio en base a la información, ¿no? Este diagrama de Pareto, ¿a qué se refiere para nosotros? Es un diagrama en el cual se grafica tiempos, ¿no? Que van a pasar de mayor a menor. Esto solo es un dato comparativo, ¿no? A nosotros como técnicos nos interesa saber más eso, ¿no? Ahora fíjense, dice aquí qué partes son las que más se están tardando. Es esperar a que se sequen para tocar los fluidos. Yo no puedo cambiar, bueno, no es que no puedo, no debo cambiar el aceite de una transmisión automática cuando la caja o el motor han sido lavados previamente, porque sigue habiendo presencia de agua. ¿De qué me serviría a mí cambiar un buen líquido hidráulico si lo voy a contaminar
al momento de su entrada con agua. Entonces yo mismo estaría saboteando mi trabajo, ¿no? Lo mismo con el aceite, porque hay que ver estas unidades en base al servicio que prestan, con qué tipo de aceite van a trabajar, si va a ser mineral, semisintético o sintético, ¿no? Dependiendo de la carga. Generalmente para las unidades de los vehículos a gasolina, en este tipo de empresas se utiliza aceites semisintéticos, ¿no? Pero para las unidades diésel, ya sean tractores, maquinaria pesada, maquinaria estacionaria, por ejemplo, puede ser un compresor de aire y demás, se utiliza aceite 100% sintético, ¿no? ¿Por qué? Porque van a estar sometidos a grandes torques. Entonces, en base a este pequeño análisis de esta parte, es lo que se está haciendo, ¿no? Ahora, ¿qué está recomendando la persona que ha hecho este estudio? Dice, ¿no? En cambiar el aceite, esperar a que se seque, fluidos y demás, se está perdiendo tiempo. Por lo cual, ¿qué nos está recomendando? Contratar una persona más. ¿Qué quiere decir? Que el lavador tenga un ayudante, ¿sí? Este ayudante puede ser un pasante de mecánica que al mismo tiempo que estudia trabaje, o en su defecto una persona joven con un aval de su tutor, ¿no? Cuidado ustedes cometan el error de contratar a personas muy jóvenes de palabra, porque si les llegase a ocurrir algo, ustedes son los directos responsables. Y mucho más, por ejemplo, puede ser que se haya roto su cabeza porque uno de ustedes les ha dicho, me he olvidado un trapo para secar el tablero, volando, anda, corriendo. Y nuestro ayudante sale corriendo, pero mientras estamos esperando a que drene el aceite del motor, el ayudante ha puesto una bandeja que no iba a soportar todo el contenido. Entonces ha rebalsado, ha chorreado y se ha resbalado en eso. ¿Se dan cuenta? Ese accidente que se ha producido en el taller a mi ayudante por haberlo mandado a traer corriendo, no se olviden, en un taller no se corre, ¿sí? Por no haber tomado las normas de seguridad. ¿Qué norma no he tomado? No he tomado en cuenta no he tomado en cuenta el envase en el cual iba a extraer el aceite. ¿Se dan cuenta? Todo eso va a repercutir en el rendimiento de nuestros demás, ¿no? Esta parte vamos a quedar aquí, ¿no? Estamos analizando primeramente la parte del motor. En este caso ya vamos a terminar de estudiar de los neumáticos y demás componentes, ¿no? A ver, ¿qué nos están diciendo? Si mejor sería si sube para poder repasar. Supongo que se refieren a las diapositivas, ¿no? Se las voy a enviar, no se preocupen. Se las voy a enviar. Pero estas las voy a subir a la plataforma del Moodle, ¿no? Por ejemplo, cuando hagan un proyecto de defensa de grado, no siempre pueden hacer motores y demás componentes. Pueden hacer un análisis de este tipo, un análisis técnico, ¿se dan cuenta? Entonces, en base a esto, ustedes tranquilamente van a poder desarrollar todo este análisis. Es factible, no tiene ningún problema, en base a eso, ¿no? Eso yo les voy a comentar. ¿Alguna pregunta que tengan? Pueden realizarla. Les voy a habilitar su micrófono. Caso contrario, pueden ir escribiendo, no hay ningún inconveniente. Profe, una pregunta. Dime, dime. Sobre la plataforma de Moodle, ¿nos van a mandar un link o algo? ¿O ya mandado? Eso No, sí, no sé. las secretarias les han pedido sus datos, ¿eh? Por ejemplo, en mi caso, nombre completo, Jesús Marcelo López Casablanca. Les ha pedido su carnet de identidad, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, La Paz. Todos han dado esos datos, ¿verdad? Y después han elegido, en este caso, no han podido elegir horario, se han pasado la noche. Estamos de acuerdo, ahí no hay problema, ¿no? En el Moodle van a entrar, por ejemplo, al Google o al Firefox como navegador, ¿no? Y en la barra de dirección ustedes, ¿qué van a colocar? Van a colocar simonvirtual.com a .edu.bo, creo que es. Yo les voy a mandar la dirección, no se preocupen. En esa dirección, ustedes van a ingresar como para averiguar sus notas, ¿no?
Entonces, si no estoy mal, el usuario es mi carnet de identidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, LP, La Paz, ¿no? Y mi usuario va a ser mi apellido con mi carnet. Por ejemplo, va a ser López y mi carnet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, La Paz. Ese va a ser su código y su clave para entrar. Una vez que ustedes ingresen, ya van a poder cambiarle la clave y demás cosas. No van a tener ningún problema. Dentro del Moodle, como van a estar en el sistema, ¿qué materia están pasando ahorita? Les va a salir, por ejemplo, neumática o emprendimiento, o tal vez les salen las dos de manera separada, ¿no? Entonces, les va a salir la materia de neumática, hacen clic ahí, va a haber varias materias con todos los docentes. En ese módulo creo que estamos solo los de La Paz y Achumán, creo, no estoy seguro, todavía no nos han informado. Entonces, en esta parte, ustedes se loguean y van a poder accesar. Por ejemplo, la materia puede ser neumática. Entonces entran en neumática y van a tener una organización. Yo lo estoy haciendo por temas. Obviamente voy a poner los temas del principio. Se dan cuenta, tema 1, en neumática hemos pasado válvulas, hemos repasado presiones y demás componentes, ¿no? En emprendimiento que hemos empezado con un repaso, con distribución de taller y demás cosas, ¿no? Entonces todo eso va a salir escalonado hasta donde estamos pasando lo del día de hoy hasta el final del módulo. Entonces, por ejemplo, de esta actividad que estamos analizando, ¿no? Le hemos llamado caso de estudio del taller de Delca, ¿no? Se han fijado, está interesante. Solo con 15 datos, toda esta información estamos recopilando. Y solo estamos en la parte del motor y en la parte de la transmisión y esa parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les voy a dejar un cuestionario, ¿sí? En base a lo que estoy explicando. Entonces, dirá, pues, tema, caso de estudio, terminamos de hacer el caso de estudio, van a entrar al Moodle, cada uno, y les va a salir el cuestionario. Y ustedes van a ir respondiendo. Va a decir ahí abajo del tema, cuestionario de la actividad caso de estudio. ¿Se dan cuenta? Y esta plataforma va a ser para todas sus materias. Esto no solo va a ser mientras dure la cuarentena, sino que vamos a implementar ya de forma permanente en todas las materias hasta que terminen la carrera, ¿no? ¿Por qué? Porque esto les va a servir de base cuando tomen otros cursos. Por ejemplo, yo el miércoles después de su clase, yo también estoy pasando clases. ¿Se dan cuenta? Otros diplomados pueden tomar, les va a servir, ya van a tener esta experiencia. Toda la educación superior es así, no es presencial. Por ejemplo, ustedes sacan su título de técnico superior y quieren dedicarse a enseñar, les van a pedir diplomado en educación superior. Todos los diplomados de educación superior generalmente son virtuales, ya no se necesita ir. Van a estar así como yo, les van a dar unos parámetros y cada uno tiene que desarrollar ensayos, ¿no? Generalmente les dan materiales para leer, en los cuales ustedes tienen que resumir o cuestionarios, ¿no? Es lo que van a realizar. Otra duda que hayan tenido. O he explicado muy bien o no me han entendido, ¿no? Asumo que les explico muy bien. Espero, ¿no? Así como Toya se está riendo, Luis, ¿qué ha pasado con Soto? Otra vez está perdido. ¿Se dan cuenta? ¿A quién le están pegando ahí a su guagua, creo? ¿Se dan cuenta? Entonces,